Y como cada sábado a esta hora ya tenemos la presencia a través de el Zoom del doctor Herbert Cuba García. Él se encuentra en Tacna, ¿no? Él es especialista en política de salud pública, columnista del portal El Montonero y columnista habitual en RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Herbert Cuba, qué gusto saludarlo. Gracias por atender la comunicación con RCR, muy amable. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todo el país. Usted se encuentra en el sur del país, ahí en Tacna, donde comienza la patria. Ayer ha sido condecorado usted, ha recibido un merecido reconocimiento. Coméntenos, por favor. Sí, y ya es una preocupación, parece ser por la edad, ya comienzan los amigos a darle una condecoración, pero felizmente que me la hacen en vida, Ya. porque ya luego, ¿qué importancia tendría? Sin embargo, creo que sí, la gente con mucho cariño, la población de Tacna también, las autoridades, la Universidad Jorge Basáez Groman, que se ha aportado de un modo extraordinario. Creo que ha sido una reunión importante y hemos también analizado eh, las propuestas que he presentado en el libro que ya hemos presentado también en este programa y creo que hemos analizado de alguna manera la historia de la pandemia, hemos visto los aciertos, los desaciertos, hemos analizado el pensamiento de Basadre y qué cosas importantes nos podrían dejar para la pandemia. Creo que ha sido una jornada muy interesante y donde hemos aprendido muchísimo. Bien, merecidos, ¿no? Congratulaciones, doctor Herbert Cuba, ¿no? Por todo el esfuerzo que desarrolla usted a diario, ¿no? No solamente con la opinión, sino también con las orientaciones que se dan en materia de salud pública, que tanto se requiere en el país, sobre todo en medio de esta pandemia, ¿no? Y justamente el tema de su última columna está referido a la fallida reforma de la salud, ¿no? Y estamos viendo lo que está ocurriendo en Lima, ¿no? Y usted lo detalla bien en el artículo, ¿no? Las carpas en los exteriores de el hospital del niño, ¿no? En Breña, ¿no? Y madres, padres de familia, ¿no? Totalmente desesperados, ¿no? Por ganar una cita, ¿no? Porque simplemente en los lugares donde se encuentran muy alejados de la capital de la República no lo pueden hacer, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en realidad? Hemos puesto mucha atención, por lo menos en estos últimos 2 años, al tema de la pandemia, lo cual no está mal, ¿no? Pero en los otros tipos de servicios, y esto es una mejor demostración, estamos fallando de principio a fin, ¿no? Mire, el tema de las carpas en el hospital de niños no es un tema nuevo. Claro que sí. Tampoco podemos decir que solamente ocurre ahora en esta fecha. Por lo menos desde hace dos lustros, es decir, 10 años, ha habido un problema serio con el acceso de los pacientes que vienen de provincias al Hospital del Niño, pero no solo al Hospital del Niño, también a otros nosocomios de Lima que acuden de provincias y que se cobijan o se alojan los que tienen familia con sus familiares. Es más, muchos de ellos regresan a provincias sin obtener resultados adecuados o haber concluido sus estudios porque no tienen dónde quedarse en Lima. Se les acaba el dinero, el poco dinero que traen y eso termina. Lo que ha puesto en evidencia ahora las carpas es que ha aumentado el caso. Ha habido 36 carpas, según la prensa en su momento, y por otro lado también se han agregado gente que realmente necesita esas carpas o estaban ahí por necesidad, pero también en esos lugares se han entrado gente que de alguna manera quiere aprovechar las circunstancias de la enfermedad para promover la mendicidad. Eso se ha tenido que trabajar duramente por parte de las autoridades. Con mucho beneplácito he escuchado que el día de hoy van a crear un nuevo albergue, pero el tema no se resuelve con los albergues. El tema es un tema más de fondo y es lo que yo analizo en el artículo, que es la fallida reforma de salud. La fallida reforma de salud que se implementó desde el año 2011 para adelante, que implicó además que más que duplique el presupuesto del sector salud, pero que lamentablemente se priorizó solamente la parte de la burocracia y también el tema
de la parte curativa, dejándose de lado toda la parte preventivo-promocional y sobre todo que se logre el acceso real a la población. Y un concepto que relato en el artículo y que me gustaría que quede muy claro es el concepto de acceso. Hay dos tipos de acceso. El acceso, simple y llanamente acceso, y el segundo, el poder de acceso. Es como decir, la compra, simplemente la compra, y segundo, el poder de compra. ¿Eso qué significa? Usted puede tener derecho a comprar, usted no tiene poder de compra, porque no tiene el dinero. Igual ocurre en la salud. Usted puede tener el derecho al acceso a la salud, pero usted no llega, no tiene poder de acceso, sino pasa usted algunas barreras. Una de ellas son las económicas, otras son geográficas, otras son culturales, otras son ligadas a situación a condición de salud. Hay unas enfermedades invalidantes que hacen que uno no pueda movilizarse adecuadamente a los lugares de atención. Para lograr que la población tenga poder de acceso, se requiere solidaridad social, una solidaridad transversal, promovida desde el Estado, desde el gobierno, que permita que la población no solamente tenga acceso, es decir, que cuando acude a un establecimiento de salud este sea gratuito, sino que además tenga los mecanismos para llegar al establecimiento de salud, transporte, traslado, hotelería, albergues, reembolsos de dinero para que la población que queda puedan subsistir, etcétera. Es decir, son unos mecanismos que se llaman prestaciones económicas y prestaciones sociales, es decir, subsidios directos a la población y también prestaciones sociales, que significa tratarlos con otros pacientes similares, hacer clubes, hacer terapias del trabajo, reuniones, promoción de actividades recreativas, etcétera, que permite precisamente el desarrollo de la salud. Estos aspectos no se tomaron en cuenta en esa famosa reforma del año 2011 y solo se priorizó el tema de curativo y el tema de creer que con la gratuidad, con un aseguramiento que llamado en el establecimiento, la población podía llegar. Y con el agravante de que cuando vas a atenderte te dicen, esa enfermedad que tienes no está cubierta, tu plan es esencial, tu plan es mínimo, no te cubre, pero además te enteras de que el fondo ya no tiene dinero y por lo tanto hay que esperar y no te pueden reembolsar las enfermedades. Con todos esos criterios, eso lo que ha generado es exclusión. Y esto que ha aparecido en las carpas es una expresión de ese modelo mercantilista llamado de aseguramiento de salud. Ahora, el otro aspecto, doctor, es que yo lo comentaba hace un momento, ¿no? Que la frase reforma de la salud sirve para los gobiernos, ¿no? Como un portaestandarte siempre, ¿no? La reforma de la salud, ¿no? Y cada uno le va trasladando los problemas a la gestión anterior, que es lo más grave, ¿no? La gestión de Pedro Castillo ya le está trasladando a la gestión anterior de Sagasti. La gestión de Sagasti se lo trasladó, pues, a el expresidente Vizcarra. El expresidente Vizcarra se la trasladó a Pedro Pablo Kuczynski, Kuczynski hizo lo propio con Humala, Humala se lo traslada a García, García a Toledo y Toledo a Fujimori. Y nos hemos acostumbrado a eso, ¿no? A hablar de reforma sin hacer ningún tipo de reformas. ¿Esto es así o me equivoco? No, en este caso, el proceso de reforma fue continuado. En el caso de la reforma que hizo el presidente Humala, fue continuado, aunque con un pequeño paréntesis en el año 2016 y hasta el 2018, hasta diciembre. ¿Por qué ese pequeño paréntesis? Porque ese momento es un proceso de reorientación de esa reforma bajo otros principios, que lamentablemente no cuajó, porque cuando ingresó el siguiente ministro del expresidente Vizcarra, volvió a retomar ese proceso de reforma llamado mercantilista de aseguramiento. ¿Y por qué digo mercantilista? Cuando existe una economía de mercado, usted quiere comprar algo, hace una licitación y los competidores pueden libremente competir, hay varios postores y se adjudica al que ofrece las mejores condiciones. Pero en el caso de la salud eso es casi imposible, porque los proveedores son poquísimos, los médicos de cada especialidad son escasos, las instituciones que brindan estos servicios son muy escasos y por lo tanto cuando usted
quiere hacer una licitación, es prácticamente un señalamiento a dedo, es decir, le compra a usted, le compra al otro y por último termina esto en un traspase de fondos públicos al sector privado sin ningún impacto. Y con el agravante, ¿no?, de que estos precios, estos pueden ser explosivos en situaciones de emergencia como la que hemos vivido. Por eso es que el modelo en sí está tan mal diseñado que no se ajusta a la realidad nacional. Por otro lado, para que tú puedas hacer una compra de un bien, tú necesitas tener pues un requerimiento. Y en el Perú no existe un tarifario nacional de medicamentos, no existen mecanismos que permitan interoperar a dos instituciones. Hay una diversidad de mecanismos digitales que hace que no dialoguen entre ellos. Los sistemas contables son distintos. Por otro lado, también inclusive los sistemas contables. En el Perú tenemos más de 200 millones de actos médicos al año. No tendríamos los suficientes números de auditores para que puedan auditar cada acto médico que se realiza. Por lo tanto, todos esos mecanismos son todavía precarios en nuestro país como para imponer un mecanismo de esa magnitud que llamado de esta compra masiva de servicios. Por eso es que este modelo de aseguramiento es un modelo mercantilista que ha demostrado además que más dinero le pones al sistema de salud, más se gasta, pero no se logra el impacto que se requiere en la población. Esto es el problema de esta reforma fallida. Por lo tanto, está pendiente una nueva reforma, o la reforma de la reforma, o un proceso de cambio y transformación en salud que cambie este modelo y avance a un modelo que realmente le otorgue poder de acceso al ciudadano, es decir, que el ciudadano reciba no solamente la gratuidad de la atención en el punto de entrega, en el hospital, ¿no?, sino también reciba prestaciones económicas y sociales. Es evidente que esto no va a ser gratis para la población. Son sistemas ya de aportes sociales que hace la gente asegurada y además también una contribución o una alícuota por parte de la caja fiscal. Pero tenemos que avanzar a un sistema nacional de salud que tenga como principio básico la seguridad social universal. Y así como estamos ahora, ¿usted ve una lucecita para estas reformas, estos cambios? Creo que no. La idea que hemos visto todos, un poco preocupados, es que el modelo que plantea el plan de gobierno de Perú Libre, por ejemplo, es un modelo del Sistema Único de Salud que podría implicar la estatización de todo, de tal manera que sea el Estado y el gobierno el gestor de la salud, y en eso no resuelves el tema de la solidaridad que estamos planteando nosotros desde el inicio. Pero el segundo punto es que tampoco tienes un basamento científico y tecnológico. Para realizar los cambios que proponemos requieres sólidas bases con evidencias científicas de políticas públicas. Y eso es evidente que es poco probable que ocurra con personas que no están ligadas al mundo de la ciencia, sino más bien a la pseudociencia y quizá, digamos, hasta la chamanería. En consecuencia, creo que eso es una complicación. Sin embargo, se necesita desde la academia, desde los expertos, desde la sociedad civil, hacerle notar al gobierno que es necesario hacer estos cambios, esa transformación que el Perú ya no soporta más, un sistema de salud como el que tenemos. Usted acaba de hacer una anotación bastante directa, ¿no?, en el sentido que si se quieren hacer cambios se tiene que recurrir con personas idóneas, capacitadas, profesionalmente, ¿no?, que reúnan las condiciones, ¿no? El actual ministro, ¿cómo está viendo en estos primeros días el accionar? Mire, aquí hay varios aspectos. Hay aspectos políticos y aspectos técnicos. Yo he observado que el ministro de Salud, en la Comisión de Salud, donde ha acudido y también en los diversos foros, se maneja muy bien políticamente. Parece que llega fácilmente al ciudadano común y corriente. Sin embargo, el tema de fondo aquí está en las falencias científicas y tecnológicas. Ha sido incapaz de poder explicar con claridad, por ejemplo, cuál es el procedimiento del registro sanitario excepcional que se otorga a un medicamento recién innovado o que recién aparece
de recién se ha descubierto. En este caso, no podía explicar cuál es el mecanismo de este registro sanitario, inclusive hubo una confusión, confundió con Digesa, que es para alimentos. En todo caso, estos temas demuestran que lo suyo no es la ciencia ni la tecnología, y lamentablemente en la medicina lo que salva vidas es la ciencia. Lo ha demostrado la pandemia y lo seguirá demostrando si uno analiza cualquier otra rama del conocimiento. Entonces aquí tenemos nosotros un hándicap en la parte científica y tecnológica, en la parte de la innovación y en la parte de la promoción del desarrollo tecnológico en el país, hándicap que espero el presidente Castillo puede evaluar y se dé cuenta que es muy complicado conducir un sector donde la masa crítica, la masa gris del sector tiene formación científica y tecnológica, y por lo tanto complicado que lo lidere pues alguien que no se ajusta a esos parámetros. Yo creo que la cancha, digamos, está del lado del gobierno, y esperamos que esta prioridad política que se le da no sea absoluta, porque podría complicar seriamente el desarrollo del sector. Ahora, el otro aspecto, doctor Cuba, ¿no? ¿Cómo es que queremos generar cambios sin un liderazgo en el sector, ¿no? Que también es importante, ¿no? O sea, hoy te estamos viendo cómo el ministro recibe los cuestionamientos de los distintos gremios, ¿no? Creo que esta vez ha sido al unísono, ¿no? Gran parte de los gremios están cuestionando, ¿no? Entonces, esa falta de liderazgo, ¿cómo poder superarla, ¿no? El presidente también tiene miradas confusas frente a este tema, ¿no? Y si el ministro la tiene mucho más todavía, ¿no? Lo que sucede es que politizan, le crean etiquetas políticas a la masa tecnocrática, científica y tecnológica en el país. Y dicen son profesionales ligados a la derecha, son profesionales pitucos, que no conocen la realidad nacional, son profesionales aristocráticos, son corruptos, son reciclados, participan en puertas giratorias, y por lo tanto eso no sirve. Vamos a prescindir por el momento de la tecnocracia, de la ciencia y la tecnología, y vamos a dar paso a alguien que venga de la chacra. Y la expresión es clarísima. Si viene de la chacra, pues no va a aportar ciencia y tecnología en salud, que es lo que se quiere. Sería más bien al revés, debería venir pues de una aula académica, debería venir de un hospital o de un establecimiento de salud que se guía por la ciencia y tecnología, pero no de la chacra. Creo que hasta es despectivo para el propio ministro que el presidente lo señale de esa manera. A cualquier médico que le diga tú eres un médico de la chacra, o sería casi como un insulto, porque en todo caso no va de ministro de Agricultura, sino va de ministro de Salud. Por eso es que creo que cuando se politiza la idea, se genera una controversia que al final transforma al médico en los de arriba, y ellos se ponen en el lugar de abajo del pueblo, y resulta una contradicción increíble que tengamos ahora que decir que los médicos, ¿no?, del pueblo tengan que luchar contra la ciencia y la tecnología. Entonces, esas contradicciones no van a abonar a un buen gobierno. Al contrario, yo creo que lo que debería hacer el ministro de Salud y lo que debería hacer el gobierno es convocar a la academia, convocar a los profesionales médicos más renombrados, convocar a los investigadores, rodearse de ellos, pedirles disculpas en todo caso, conversar con ellos y formar equipos. Si es que tanto lo quieren desde el punto de vista político en ese cargo, formar equipos de trabajo para que las decisiones que se tomen en el sector salud tengan evidencias científicas. Al contrario, si ocurre al contrario, el fracaso está asegurado. Bien, doctor Herbert García, como siempre muy reconocido por esta conversación sabatina a través de RCR, Red de Comunicación Regional, una bonita estancia ahí en Tacna, ¿no? Un lugar apacible, tranquilo, gente muy noble, muy hospitalaria, así que qué mejor que estar ahí en donde comienza la patria, en Tacna. Muy agradecido como siempre.